Buenas tardes, mis hermanos. Nos volvemos a encontrar en un programa de Simplemente Jesús. Ya hace unas semanas que no pudimos tener programa, así que les pido, mis hermanos, que estén orando para que podamos encontrar un horario definido, porque últimamente está difícil coordinar. Pero bueno, siempre tenemos la oportunidad de volver y seguir predicando la palabra del Señor. La idea es que los programas sean seguidos, semana a semana, para que los hermanos y quienes nos escuchan no pierdan la sintonía con lo que venimos enseñando. Para darles un poco de repaso de lo último que vimos, estamos enseñando expositivamente la epístola a los filipenses, la epístola de Pablo a los filipenses. Y en nuestro último programa comenzamos con la oración de Pablo por los filipenses, versículos 3 y 11. Vimos que el apóstol daba gracias a Dios por estos hermanos. Luego vimos que él rogaba con gozo por cada uno de ellos. Y por último, observamos que Pablo estaba persuadido, estaba convencido que Dios terminaría el trabajo que comenzó en estos creyentes. Dios no deja nada a medias. La obra que Él inició en los cristianos, Él la va a terminar. En el día de hoy seguiremos con la oración de Pablo y veremos el sentir y el corazón del apóstol por los creyentes de Filipos. Repito, veremos el sentir y el corazón del apóstol por los creyentes de Filipos. Así que les pido a mis hermanos que si tienen una Biblia en sus manos, vayan a Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Estaremos viendo los versículos 7 y 8, pero quiero que leamos del 3 al 11, que ahí vemos toda la oración de Pablo para que podamos entender bien todo el contexto. Filipenses capítulo 1, versículo 3 al 11. Dice así la palabra del Señor. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar antes de pasar directamente al mensaje. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, de vuelta por otro momento de poder predicar y enseñar tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que la predicación de tu palabra, la enseñanza de tu palabra, la proclamación de tu palabra nos edifica, Señor, nos nutre espiritualmente y nos ayuda a vivir una vida que te agrada, Señor. Una vida siempre imitando a Jesucristo. Padre, te pedimos que seas tú ahora en este mensaje hablando a nuestras vidas. Pedirte, Señor, para que sea algo que nos distrae, algo que no nos está dejando tener la debida atención a tu palabra, que lo quites, Señor. Que lo hagamos a un lado y que ahora nos centremos en lo que tú nos quieres enseñar. Gracias por Radio Bíblica Siloé, Señor, porque es una radio donde donde se predica la sana doctrina. Es una radio donde se promueve la sana doctrina, Señor. Gracias por todos los programas de esta radio. Gracias por todos los hermanos que sirven en esta radio, Señor. Gracias por las distintas iglesias que están involucradas en esta radio, Señor. Padre, te damos gracias específicamente también por el programa de Simplemente Jesús de la Iglesia Bautista Graciada, porque es un programa que ya tiene más de 2 años, Señor, y ha sido de gran edificación para tanto los hermanos de nuestra congregación como para otros hermanos de distintas iglesias, Señor. Padre, que seas tú ahora hablando a nuestras vidas, y este es un pasaje, Padre, donde podemos ver el corazón de este hermano, Señor, de Pablo, por estos cristianos de Filipos, Señor. Padre, ayúdanos a recibir tu palabra y luego, con la ayuda de tu Espíritu Santo, a aplicarlas
en nuestras vidas, Señor. Gracias por todo, Señor. Ayúdame a mí también en la exposición de tu palabra. Amén. Muy bien, mis hermanos. El mensaje de hoy lo titulé Partícipes de la gracia. Partícipes de la gracia. Basado en Filipenses 1, versículos 7 y 8, que son los versículos que veremos hoy. Y lo dividí en dos puntos. El primer punto veremos el sentir de Pablo, versículo 7. Y en ese mismo punto vamos a ver tres encabezados. Vamos a ver el sentir de Pablo en el corazón, en sus prisiones y en la defensa y proclamación del Evangelio. Todo eso es parte del punto número 1. Y luego veremos en el punto número 2, que lo titulé Dios me es testigo, versículo 8. Repito, punto número 1, el sentir de Pablo, y ahí hay tres encabezados, en el corazón, en sus prisiones y en la defensa y proclamación del Evangelio. Y punto número 2, Dios me es testigo. Vamos a arrancar con nuestro primer punto, el sentir de Pablo. Versículo 7. Dice así: como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones, y a la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Pablo comienza diciendo en este versículo 7, como me es justo sentir esto de vosotros. Otras versiones dicen explícitamente, es justo que yo piense así de todos ustedes. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Bueno, deberíamos ir al versículo 6 que estudiamos en el mensaje pasado. ¿Recuerdan el versículo 6 cuando Pablo dijo, estoy persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo? Pablo dijo que él estaba persuadido, estaba convencido, estaba seguro de que la obra que Dios inició en los filipenses, él lo iba a terminar. El Señor la terminaría. Estos cristianos, mis hermanos, desde su conversión, habían dado fruto de su comunión en el Evangelio. Desde el primer día que creyeron, ellos estaban dando frutos. Y así lo dice el versículo 5. En el versículo 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Así que desde el primer día estos cristianos estaban dando fruto de su conversión, estaban dando fruto de su nueva posición en Cristo Jesús. Y estos cristianos, mis hermanos, según Pablo, ellos iban a seguir en esa comunión, iban a seguir dando fruto, iban a seguir creciendo, porque lo que Dios inicia, Dios lo termina. Dios no deja nada a medias. Bueno, por eso en el versículo 7, Pablo dice que es justo que él sienta esto por los filipenses. La gratitud de Pablo, el gozo y el deseo de orar por los filipenses está en lo correcto. Pablo está en lo correcto por mostrar gratitud, por mostrar gozo y por orar por estos hermanos. Es lo justo, debido a que ellos estaban junto a él durante sus pruebas por el Evangelio. Y ellos recibieron la misma gracia por parte de Dios que Pablo recibió. Entonces era justo, era correcto que Pablo se preocupara, que Pablo orara, que Pablo mostrara gozo por estos hermanos. Pablo se sentía con derecho de sentir todo esto por los filipenses. Esta verdad al mismo tiempo nos muestra el afecto de Pablo por estos hermanos. En el capítulo 4, versículo 1, dice el apóstol Pablo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. ¿Vieron lo que dice Pablo de esta iglesia? Amados míos, deseados, gozo y corona mía. Pablo amaba profundamente a los filipenses, hasta el punto de ser una causa de gozo para él en medio de sus prisiones. Pero el apóstol comienza ahora a nombrar cómo él recuerda a estos cristianos en su vida. Partimos de esa base. Pablo recordaba a estos cristianos constantemente. Y ahora vamos a ver cómo Pablo los recuerda. Y esto me lleva a mi primer encabezado del punto número 1. En el corazón. En el corazón. Versículo 7, volvemos a leer. Como me es justo sentir esto de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón.
Algunos creen que la traducción puede significar me tienen en su corazón, es decir, que los filipenses tenían a Pablo en su corazón. Yo me inclino a que el apóstol está hablando de sí mismo en realidad, ya que luego él menciona que él también los lleva en sus prisiones y en la defensa y proclamación del evangelio. Así que yo creo que aquí el que está hablando es Pablo. No se está refiriendo a que los filipenses los llevaban en su corazón, sino que Pablo llevaba a los filipenses en su corazón. Pero de todas maneras el significado no cambia, mis hermanos. En la Biblia, la mayoría de las veces, la palabra corazón se utiliza para describir el centro de los pensamientos y de los sentimientos. En Proverbios 4, versículo 23, un pasaje que yo creo que todos los conocemos, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Allí no habla del corazón como el órgano muscular que da vida, sino del centro de la vida interior, es decir, los pensamientos, sentimientos y decisiones. Lo que Pablo está diciendo allí en Filipenses es: yo los llevo a ustedes, filipenses, en mis pensamientos y en mis sentimientos. Yo pienso en ustedes, me alegro por ustedes. Esta iglesia generaba sentimientos en la vida del apóstol. Estos cristianos se habían mantenido junto a Pablo, aún en sus peores momentos, en sus prisiones. Y aunque ellos nunca estuvieron físicamente presentes en las prisiones de Pablo, aún así estos hermanos le enviaron a Epafrodito para que lo ayudase a Pablo. Y también le enviaron ofrendas para sus necesidades. Podríamos decir que estos filipenses estaban con Pablo espiritualmente y afectivamente. Y esto nos enseña algo. Nuestros hermanos en Cristo deben ocupar parte de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. A veces nos alegra el saber que hay hermanos que andan firmes en la fe, que están creciendo la gracia de Dios, que están dando fruto, que están venciendo el pecado en sus vidas, que están evangelizando, que están trabajando para el reino de Dios. Eso es un motivo de alegría. Debería ser un motivo de alegría para nosotros. Debemos quitar un poco nuestra atención de nosotros mismos. Nosotros nacemos amándonos a nosotros mismos. Somos por naturaleza idólatras de nosotros mismos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2, dice Pablo a Timoteo: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y ahí Pablo comienza a describir cómo serán esos tiempos peligrosos. Y dice en el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Mis hermanos, esto caracteriza a nuestro mundo hoy en día. Las personas son amadoras de sí mismas, hasta el punto de pensar solo en uno y como que si el otro no existiera, como que si el de al lado no existiera. A veces pienso demasiado en mí mismo. A veces pienso demasiado en mis problemas, en mis asuntos, en mi vida, en mí. Y hay gente que dice: es que yo debo amarme primero a mí mismo para luego amar al resto. No, mi hermano, eso es una frase totalmente antibíblica. Está de moda esa frase: ámate primero a ti mismo para luego amar al resto. No, al contrario, tú tienes que aprender a desamarte a ti mismo. Porque ya naces amándote a ti mismo hasta el punto de que nos hacemos un ídolo de nosotros mismos y nos olvidamos del resto. Lo que yo debo aprender es amar al resto, a pensar en el resto y a quitar un poco la vista de mí mismo. Eso es lo que yo debo aprender. En una ocasión, un escriba se le acercó a Jesús y le preguntó cuál era el principal de todos los mandamientos. Eso está en Marcos capítulo 12, versículo 29-31. Voy a leer, dice: Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento, dice Jesús. Y el segundo es semejante:
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. El primer gran mandamiento, dice Jesús, es amar a Dios. Eso es lo más importante, amar al Señor nuestro Dios. Pero luego Jesús no dice, y este es el segundo mandamiento, ámate a ti mismo. No, sino que dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús da por sentado de que el ser humano se ama a sí mismo. Jesús lo da por sentado. De la misma manera que nos amamos a nosotros mismos, así deberíamos amar a nuestros semejantes. Con la misma intensidad que amamos nuestras propias vidas, deberíamos también amar al prójimo. Y eso aplica en todas las áreas, mis hermanos. Porque el amar no es solamente de palabras, sino de actos, actitudes, expresiones, sentimientos, pensamientos. Por lo tanto, lo primero que menciona Pablo aquí en Filipenses es que él llevaba a estos hermanos en su corazón. Y como explicamos, quiere decir que los llevaba en sus pensamientos y sentimientos. Pablo pensaba constantemente en ellos. Ahora, recuerden que todo esto está a la luz del contexto de la oración. No se olviden de eso. Aquí el apóstol sigue orando por los filipenses. Él está mostrando toda esta realidad, todo este sentir de él por los filipenses en el contexto de su oración. Pero Pablo menciona algo más, y esto me lleva a mi segundo encabezado de mi primer punto. En sus prisiones. Volvemos a leer el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones. Como ya mencionamos, en el momento que Pablo escribía la carta se encontraba preso en Roma. Pero aún en el momento más difícil para el apóstol, él se aferró a Dios. Y estos hermanos eran un motivo de alegría, eran un sostén para que él pudiera compartir el evangelio con los soldados, con sus carceleros. Pablo sabía que había una iglesia que estaba orando por él. Pablo sabía que había una iglesia que lo estaba ayudando en sus necesidades. Y esa iglesia era la iglesia de Filipos. Pablo contaba con estos hermanos. Esto también nos muestra algo. En los momentos más difíciles, nuestros hermanos pueden ser un sostén para sobrellevar las pruebas. En Romanos capítulo 12, versículo 15, dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Es importante que como cristianos nos ayudemos unos a otros. No solo cuando las cosas están bien, sino cuando llegan los momentos difíciles. Porque es muy fácil estar con alguien cuando todo está bien. Pero cuando llegan los momentos difíciles, cuando llegan las pruebas, ahí es cuando más debemos estar con las personas, con los hermanos en Cristo. Debemos orar cuando un hermano está en tiempo de crisis, pero también debemos actuar. Si yo sé que está dentro de mis capacidades el ayudar al hermano que está pasando una dificultad, debo hacerlo. Debo orar, pero también debo ayudarlo si está dentro de mis capacidades. Por ejemplo, si hay alguien pasando necesidad, lo voy a ayudar con mi dinero. Está perfecto que yo ore. Es lo primero que debo hacer. Orar para que el Señor le provea a este hermano. Pero si está dentro de mis capacidades, el ofrecerle alimento o una ofrenda, lo tengo que hacer. Porque capaz que yo soy esa persona que Dios va a utilizar para proveer a ese hermano y para contestar esa oración. Digo esto, mis hermanos, porque a veces nos quedamos en la oración. Como que vamos ahí, Señor, provéele a esta persona y ya está. Pero no, mi hermano. Tengo que orar y también moverme por causa de ese hermano. La iglesia de Filipos oraba por Pablo. Claramente oraba por Pablo, pero también ayudaba a Pablo en sus necesidades. Una cosa no quita la otra. Ellos oraban por él, pero aún así le enviaron ofrendas. En Gálatas capítulo 6, versículo 2, dice, sobrellevar las cargas unos de los otros, y así cumplir la ley de Cristo. Todos nos necesitamos unos a otros. Aquí nadie es el cristiano Rambo, que va solo por la vida y que todo lo puede. Eso es una mentira, no existe. Tú necesitas a tus hermanos. Yo los necesito también.
Porque van a llegar días difíciles. Van a llegar esos días donde yo voy a necesitar hombros a mi alrededor para llorar, para sobrellevar las pruebas. Y de esa manera, mis hermanos, cuando nos llevamos las cargas unos a los otros, de esa manera mostramos el amor de Cristo unos por otros. Nuestros hermanos a veces generan un estímulo en nosotros. Eso era lo que pasaba con Pablo. Los filipenses lo estimulaban en su predicación a los soldados romanos. Lo estimulaban en medio de sus prisiones. El estímulo entre los hermanos es vital. Es vital. Por ejemplo, destacar el don de un hermano no es algo malo. A veces no lo hacemos porque pensamos que el hermano se puede volver orgulloso, se la puede creer. Bueno, eso puede pasar, pero ahí va en la madurez de cada uno. Pero debemos ser conscientes que todo lo que tenemos y que logramos es por la gracia de Dios. Pero el reconocer un don en sí mismo no es algo malo. Al contrario, uno reconoce que Dios le ha dado a esa persona una habilidad para cierta función en el servicio. A veces es bueno decirle al hermano, che, mirá, Dios te está utilizando en la alabanza, en la predicación, en la consejería. Eso genera un estímulo en el cristiano porque se dará cuenta que Dios lo está utilizando para su gloria. No para la mía, sino para la gloria de Dios. Entonces, el estímulo entre hermanos también es importante. En los momentos más difíciles, el apóstol recordaba a estos hermanos. Ellos eran una fuente de estímulo y de sostén. Pero Pablo nombra algo más de cómo él llevaba a estos hermanos en su vida. Y esto me da lugar a mi tercer encabezado, en la defensa y proclamación del Evangelio. En la defensa y proclamación del Evangelio. Volvemos a leer el versículo 7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. La palabra defensa y confirmación, ambas palabras se refieren a términos judiciales. El término defensa es apología. Es la misma palabra que Pablo utilizó en Hechos capítulo 22, versículo 1, cuando el apóstol fue capturado en Jerusalén. Y él presenta su defensa ante los judíos y ante un comandante romano. Podemos leer en Hechos 22, versículo 1, dice, varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. La palabra ahí defensa es apología, la misma que utiliza Pablo aquí en Filipenses. Y el término proclamación es en el griego bebaiosis. Es la palabra bebaiosis. La defensa del Evangelio y la apología, mejor dicho, la defensa del Evangelio se refiere al ministerio de responder a los críticos, aquellos que atacan el mensaje. Y la proclamación del Evangelio, la palabra bebaiosis, se refiere al establecimiento del mensaje en aquellos que ya son receptores del Evangelio, es decir, en aquellas personas que ya son cristianas. Lo voy a volver a repetir. La palabra defensa del Evangelio, que es apología, se refiere al ministerio de responder a los críticos, a aquellos que atacan el mensaje del Evangelio. Y la palabra proclamación, que es bebaiosis, se refiere al establecimiento del mensaje en aquellos que ya son receptores del Evangelio. El escritor William Vine dijo en un himno, el Evangelio a la vez derriba a sus adversarios, pero también fortalece a sus amigos. Y es verdad. El Evangelio tiene el poder para derribar todos los argumentos falsos, pero al mismo tiempo tiene el poder para fortalecer a aquellos que ya son cristianos. A la luz del contexto, algunos sugieren que Pablo recordaba a sus hermanos cuando él tenía que defender su ministerio cuando estaba preso en Roma. Otros hablan de forma más general, diciendo que Pablo recordaba a estos hermanos cuando él defendía la veracidad de su mensaje. Y ese mensaje no era otro, sino que Cristo
crucificado, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4. Bueno, cualquiera sea la circunstancia, Pablo llevaba a estos hermanos, ya sea en su defensa y proclamación del Evangelio. Ahora, mis hermanos, qué importante es la defensa del Evangelio. Es muy importante. En 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, dice que debemos estar siempre preparados para presentar defensa de nuestra fe. No debemos intimidarnos frente a los debates o frente a las preguntas, sino que al contrario, tenemos argumentos firmes y sólidos para mostrar la veracidad del Evangelio. Obviamente, debemos conocer esos fundamentos. Si yo no conozco los fundamentos de mi fe, no voy a poder presentar una defensa del Evangelio sólida. Por eso, antes de presentar mi defensa, debo conocer mis fundamentos. Para eso debo estar constantemente estudiando las Escrituras. En Hechos 17, Pablo fue a Atenas y debatió con filósofos, con estoicos. Y uno dirá, pero bueno, era Pablo. Mi hermano, en la Biblia tenemos base sólida para fundamentar nuestra fe, para derribar esas mentiras que se levantan contra nuestro mensaje. No tenemos que ir a un seminario o tener un diploma. La Escritura ya nos proporciona argumentos y fundamentos de la veracidad del Evangelio. Y Pablo era un hombre igual que nosotros, de carne y hueso igual que nosotros, con las mismas tentaciones que tenemos nosotros, y él dependía de Dios al igual que nosotros. Ahora, siempre que presentemos defensa del Evangelio, debemos hacerlo con un espíritu de mansedumbre y amor. Hoy hay gente que discute, que se pelea y que se pone loca por los debates. Bueno, un cristiano debe mostrar amor y humildad a la hora de defender la verdad. En Judas 3, dice: Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Debemos luchar por la fe. Y aquí la fe en Judas 3 se refiere a las doctrinas bíblicas, es decir, a la sana doctrina. Aquello en lo cual se apoya y sustenta nuestro Evangelio. Hay muchos falsos, mis hermanos, allí afuera, transgiversando el mensaje, enseñando doctrinas antibíblicas. Bueno, nosotros debemos contender, debemos luchar, debemos perseverar en la fe cristiana. Repito, siempre con amor y con humildad. Defendamos la fe, sí. Contendamos ardientemente por el Evangelio, sí, pero siempre con amor y humildad. No para mostrarnos más inteligentes que otros, sino para mostrar que Cristo es la única esperanza que el pecador tiene. Le pregunté a un hermano en Cristo qué pensaba acerca de esta afirmación de la defensa y confirmación del Evangelio que Pablo habla aquí, y él me mencionó un versículo que es clave, Salmos 60, versículo 4, donde el salmista dice: has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad. Y Pablo era uno de ellos. Pablo era uno de esos hombres que alzaba la bandera por causa de la verdad, que defendía la verdad, que defendía el Evangelio. Y mis hermanos, los filipenses daban testimonio del ministerio apostólico de Pablo, ya que esta iglesia era la primera congregación fundada por Pablo. Pero quiero que prestemos atención en algo. Cuando el apóstol habla de la proclamación del Evangelio, se refiere a la confirmación del mensaje en aquellos que ya son hijos de Dios. Él dice que él recordaba a estos hermanos en la defensa y en la confirmación del Evangelio. Esto es algo distinto. La confirmación del Evangelio es para aquellos que ya son hijos de Dios. Nosotros los cristianos
A veces solemos pensar que ya no necesitamos el Evangelio para nuestras vidas. Como que nos hemos acostumbrado al mensaje del Evangelio. Pero la realidad es que todos los días debemos recordar, debemos estudiar y meditar y autopredicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Mi hermano, tú no puedes acostumbrarte al Evangelio. No puedes. El Evangelio debe ser una realidad viva todos los días para ti. El contenido del Evangelio es básico como central en la vida de un cristiano. Básico en el sentido de que es lo primordial para venir a la fe, para ser salvo. Debemos creer en el contenido de ese Evangelio, que en Jesús hay salvación por medio de la fe. Pero además de ser básico, es central, porque debemos crecer en ese Evangelio. El Evangelio es profundo. Cuando uno empieza a excavar en el Evangelio, saca oro puro. Cuando comienzo a entender, mis hermanos, que yo era un pecador, perdido, muerto en mis pecados, y que iba camino al infierno eterno, pero que apareció el Hijo, Jesucristo, y que se dio por mí en esa cruz, y que satisfizo la ira de Dios para darme perdón de mis pecados, ¡wow! Yo ya no necesito más nada para mi vida. No, yo no necesito los 10 pasos para la vida cristiana. No necesito mensajes motivacionales. No necesito charlas terapéuticas. No necesito toda esa porquería que se está predicando en muchos púlpitos hoy. Yo necesito una cosa. El Evangelio. El mismo que recibí cuando me convertí. Necesito ese mismo Evangelio y predicármelo a mí mismo. Estudiarlo por mí mismo. Excavar en él. Necesito profundizar y pasar mucho tiempo a solas proclamándome el mensaje de salvación. Ya en los púlpitos, en los seminarios, en las escuelas bíblicas, ya no se toca el Evangelio. Como que eso fue lo primero. Ahora no es necesario. No, de ninguna manera, mis hermanos. Dios nos guarde de caer en semejante error. Mi hermano, predica el Evangelio. Enseña el Evangelio. Habla del Evangelio, piensa en el Evangelio, devora el Evangelio. El Evangelio no es el ABC del cristianismo, el Evangelio es el A a la Z del cristianismo. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, Pablo dijo que se propuso no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Jesús es el centro del Evangelio, no yo, sino Él. Por lo tanto, conocerlo a Él, su vida, su muerte, resurrección, todo lo que pueda conocer de Jesús es saturarme del Evangelio. Por eso debemos proclamar el Evangelio a nosotros mismos. Defenderlo de los enemigos, pero también proclamarlo a los perdidos, pero también a nosotros mismos. Ahora, mis hermanos, defender y proclamar el Evangelio no siempre es un camino de rosas. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Por qué Pablo estaba preso? ¿Por qué? Por el Evangelio. Por el Evangelio. Por defenderlo y por proclamarlo. Pero Pablo, en medio de sus prisiones, él pensaba en estos filipenses. Ellos estaban firmes, dando fruto. Y Pablo podía decir, vale la pena estar preso por el Evangelio, porque mientras algunos quieren erradicar el mensaje, otros allí afuera lo reciben como la palabra de Dios y sus vidas son transformadas. Así que vale la pena estar preso por causa del Evangelio. Hoy hay hermanos nuestros, hoy en día, que por defender y proclamar y predicar este mensaje están muriendo, están siendo encarcelados. Pero ¿saben lo que los mantiene de pie a estos hermanos? ¿Saben lo que los mantiene predicar el Evangelio a pesar de todas las dificultades? Es que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y muchas almas siguen viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe por este mismo Evangelio. Debemos hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo llevaba o recordaba a estos hermanos en su corazón, en sus prisiones y en la defensa y proclamación del Evangelio? Incluso vamos un poco más atrás. Recuerden que Pablo está orando. No se olviden de eso. Ese es el contexto. ¿Por qué Pablo intercedía por estos hermanos? ¿Por qué se preocupaba tanto por estos hermanos?
La verdad, uno podría preguntarse, Pablo, estás preso, ¿tenés que andar pensando tanto en esta gente? Bueno, la respuesta la da el versículo 7 al final. Dice, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Ahí está. Ahí está el porqué. Lo que quiere decir es que los filipenses participaban del ministerio de Pablo. Y esto se evidenciaba con la ayuda que le ofrecieron mientras Pablo estaba preso, cuando le enviaron a Epafrodito y le enviaron ofrendas para sus necesidades. Pero también significa que Pablo y que estos hermanos eran recipientes de la gracia de Dios. La misma gracia que Dios había derramado en el apóstol era la misma gracia que estos filipenses tenían en su vida. Pablo se sentía totalmente unido a esta congregación. Porque ambos, tanto Pablo como la iglesia de Filipos, compartían de la gracia de Dios. Nosotros los cristianos debemos tener la misma unión, ya que servimos al mismo Dios, tenemos un mismo Salvador y un mismo Espíritu habitando en nosotros. Todos estamos llamados a proclamar el Evangelio de la gracia. Pero además, la gracia de Dios es la misma para todos. Dios no tiene favoritos. Todos somos iguales delante de Él. Todos fuimos comprados por la sangre de su Hijo. Por lo tanto, eso nos hace partícipes de la gracia. Por eso Pablo se preocupaba tanto por estos hermanos. Eran partícipes de la gracia. Lo que unía al apóstol con estos creyentes, lo que llevaba al apóstol a pensar constantemente en ellos, era, y en recordarlos, y en orar por cada uno de ellos, es que ellos eran partícipes de la gracia de Dios. Y hasta aquí vimos lo que Pablo sentía por estos hermanos. Él los llevaba en su corazón, es decir, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Él los llevaba en sus prisiones. Y él los llevaba en la defensa y confirmación del Evangelio. ¿Por qué? Porque eran partícipes de la gracia. Pablo amaba a estos cristianos. Y esto me da lugar a mi segundo punto. Dios me es testigo. Versículo 8, quiero que lo leamos. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Porque Dios me es testigo. Pablo invoca a Dios como su testigo para que testifique de la verdad que él va a decir a continuación. Mis hermanos, no es cualquier cosa decir que Dios me es testigo. No es cualquier cosa. Significa que lo que voy a decir a continuación es absolutamente verdadero. De lo contrario, yo podría caer en una falta muy grave. No solo por el pecado de mentir, sino por utilizar el nombre de Dios en vano. Entonces, decir que Dios me es testigo es algo muy profundo. Varias veces Pablo empleó esta técnica para verificar su mensaje, lo que él decía. En Romanos, capítulo 1, versículo 9, Pablo dice, porque Dios me es testigo, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Segunda a los Corintios, capítulo 1, versículo 23, mas yo invoco a Dios por testigos sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corinto. Y en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 5, de vuelta Pablo dice, porque nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. En estos pasajes vemos que Dios era testigo de que Pablo oraba constantemente por los hermanos de Roma, de que él no había viajado a Corintio para no ser rudo con ellos, y que nunca usó palabras persuasivas para obtener algún provecho de sus hermanos. Dios era testigo de todas estas realidades en la vida de Pablo. Pero debemos preguntarnos, ¿de qué era Dios testigo según lo que dice Filipenses? Volvamos a leer el versículo 8. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Ahí está la respuesta. Dios es testigo de cómo yo, Pablo, los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra entrañable significa los órganos internos, las tripas.
aquella parte del cuerpo que reacciona a emociones internas. En esos tiempos, ubicaban las emociones en las vísceras, en el abdomen inferior. El amor entrañable llegó a ser la expresión griega más vigorosa para expresar el amor, porque involucraba el cuerpo eterno. En los tiempos de Pablo, decirle a alguien, oh, mira, yo te amo con un amor entrañable, era algo profundo. Lo que Pablo está mostrando aquí es que el que ama, es que él ama profundamente a estos hermanos. Él los ama con todo su ser, con todo su cuerpo, con todas sus mentes. Por eso habíamos visto que en el capítulo 4, versículo 1, él los llamó amados míos, deseados, gozo y corona mía, porque los amaba. En primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2 y versículo 22 y 23, dice el apóstol Pedro, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esa es la manera que nosotros nos debemos amar como cristianos. Amarnos de forma que lo entreguemos todo por el otro. Amarnos con todo nuestro cuerpo. En el sentido de pensar en el hermano. De preocuparme por el hermano. De estar presente para el hermano. Pero quiero que noten algo aquí. Pablo dice que amaba a estos hermanos con el entrañable amor de Jesucristo. El motor que impulsaba y que empujaba a Pablo a amar a estos cristianos era Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo aquí es, yo los amo con las tripas de Cristo. Jesús amó a los pecadores. Y la Escritura dice que los amó hasta el fin. En Juan capítulo 13, versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, dice Jesús, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Nosotros los cristianos formamos parte de un mismo cuerpo. Ya no hay barreras. En los tiempos de Pablo aún permanecía esa diferencia de judío y gentil. Pero en Cristo esas barreras se rompieron. Ahora todos son iguales delante del Padre, porque Cristo nos ha comprado con su preciosa sangre y nos ha lavado de nuestros pecados. Y eso es una realidad en todos. Por lo tanto debemos amarnos, porque somos una familia en Cristo Jesús. Él nos unió. Él es el hilo conductor que nos mantiene pegados unos con otros. Podemos tener muchísimas diferencias en la iglesia con otros hermanos, y las vamos a tener, porque no todos somos iguales. Pero lo que me une a mí con ese hermano, con esa hermana, es Jesús. Y yo debo amar a ese hermano y a esa hermana con el amor de Jesucristo. Jesús me debe impulsar a amar y a entregarme por otros, ya que Él lo hizo por mí, y lo hizo al punto de dar su vida. Y todo lo que vimos anteriormente, cuando Pablo recordaba a estos filipenses, es una muestra de cómo él los amaba. El pastor Sugel Michelén dijo, no se cansen, no piensen que ya han hecho suficiente por ese hermano o esa hermana. Estira tus capacidades un poco más, y un poco más, porque la meta es amar a los cristianos como Cristo nos amó. Me gusta cómo lo dice este pastor. No te canses. No pienses que has llegado al punto de, wow, yo ya amo demasiado a la gente. Yo ya amo demasiado a mis hermanos en Cristo. Yo ya sirvo demasiado a mis hermanos. Ya está, yo ya no lo puedo hacer más. No. Estira un poco más tus capacidades, dice. Ama un poquito más. Y a continuación, el pastor Sugel Michelén hace algunas preguntas para saber si verdaderamente amamos a nuestros hermanos. Y él dice esta pregunta: ¿qué tan pendiente estás de las necesidades de tus hermanos?
Segunda pregunta, ¿vienes al culto de oración a mitad de semana? ¿Y qué haces luego con los nombres que son mencionados allí? De hermanos que tienen diversas dificultades. ¿Oras por ellos? ¿Los llamas por teléfonos? ¿Les ofreces tu servicio? ¿Haces con tus hijos una tarjeta para luego ir a visitarlos? Y otra pregunta más. ¿Cuándo fue la última vez que tú consolaste, exhortaste, amonestaste e instruiste a un hermano de tu iglesia? Son preguntas muy pertinentes que debemos hacernos. Porque esas preguntas nos van a ayudar a evaluar si verdaderamente amamos a nuestros hermanos. Hay muchas formas de amar a nuestros hermanos. Hay muchísimas formas, mis hermanos. No es ir y decirle, hermano, yo te amo, o mandarle un mensaje de WhatsApp. Hoy me levanté y pensé en ti, hermano, te quiero mucho, Dios te bendiga, chao, que te vaya bien. No. Hay muchas formas de amar a nuestros hermanos. La otra vez, unos hermanos de nuestra congregación, y aquí me refiero a la Iglesia Bautista Graciada, se tomaron un tiempo para juntarse y visitar a otro hermano que se tuvo que mudar lejos y que está pasando algunas dificultades. Y ese hermano luego nos contaba a nosotros por WhatsApp, él estaba totalmente agradecido, totalmente feliz de haber recibido a estas personas, porque a él le hacía falta esa compañía. Y él nos contaba cómo su estado de ánimo cambió totalmente por esa visita. Eso es amar con el entrañable amor de Jesucristo. Hay muchas maneras de amar. Pídele a Dios que te muestre cómo puedes entregarte por tu iglesia, por los hermanos de tu congregación. Pídele al Señor que te muestre cómo puedes servir en tu iglesia, cómo puedes involucrarte en la vida de tus hermanos. Hay muchas formas de manifestar nuestro amor y que siempre sea Jesucristo el que nos empuje a amar a otros. Para ya ir terminando, mis hermanos, porque no quiero que se me alargue más el mensaje, a modo de conclusión y aplicación, mis hermanos, esta porción de la epístola, esto que vimos hoy, nos mueve y nos empuja en nuestro amor y nuestro servicio por los demás. Acá estamos viendo en esta oración el sentir que tenía Pablo por los filipenses. Mi hermano, ¿qué tan dedicado estás hacia los demás hermanos de tu congregación? ¿Qué tan entregado estás por ellos? Debemos pensar en ellos. Tomarnos un tiempo a la semana para orar por cada uno de ellos. La oración e intercesión por los demás es una muestra de amor. Tomarse un tiempo de nuestra semana, asistir al culto de oración o apartar un tiempo a solas con el Señor para orar específicamente por otra persona es una muestra de amor. De hecho, Pablo aquí está orando. Pídele a Dios que te ayude a que tu amor por los demás crezca, abunde. Capaz que en los próximos días alguien va a necesitar algo. Bueno, no desprecies esas oportunidades. Ama, entrégate por otros, sacrifica tu tiempo por otros. Pídele al Señor que ponga en tu vida a personas que necesiten tu ayuda. Ama como Jesucristo amó, sin esperar nada a cambio. En el mundo de hoy el amor de muchos se está enfriando. Las personas cada vez son más individualistas. Cada uno mira lo suyo. No dejes que pase eso contigo. Ama siguiendo el ejemplo de Jesús. Él es la personificación del amor por los pecadores. Y tú y yo somos testigos del semejante amor de Jesucristo. Así como Pablo decía, Dios me es testigo de cómo yo los amo con el entrañable amor de Jesucristo, yo soy testigo de cómo Dios me amó en la persona de su Hijo. Y me amó aún siendo un miserable pecador, pero dio su vida por mí en la cruz. Mi hermano, que el amor de Cristo nos empuje a amar a otros. Y cuando se te pase por la mente este pensamiento de, es que es complicado amar a este hermano, es complicado amar a esta persona, no puedo. Recuerda cómo Cristo te amó. Porque tú no merecías el amor de Cristo. Tú no lo merecías. Y Él te amó igual. Y créeme que eso va a quitar esos pensamientos de tu cabeza.
Y para aquellos que no conocen al Señor, lo que necesitan saber ustedes es ese entrañable amor de Jesucristo que habla el apóstol. Jesús amó a los pecadores. Él no tiró una carta del cielo diciendo los amo a todos, sino que Él mostró su amor en la cruz del Calvario. Si querés ver el amor entrañable de Jesucristo, mirá la cruz del Calvario, mi amigo. Allí el Hijo se hizo pecado por nosotros, llevando toda la ira justa de Dios por causa de nuestros pecados, para que podamos recibir el perdón por parte de Dios. Y yo te invito hoy a que creas en Jesucristo, a que creas en lo que Él hizo en esa cruz. La Escritura es clara en que si nos arrepentimos y creemos en Jesús, seremos salvos. Pero primero debemos reconocer nuestro pecado para luego entregarnos completamente a Él. Hasta que no veas la suciedad de tu pecado, hasta que no veas tu condición, no podrás ver la belleza y el amor de Cristo en la cruz. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo Dios muestra su amor para con nosotros? Continúa diciendo el pasaje en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios se manifestó en la cruz. Allí el pecador puede recibir perdón y reconciliación. Allí el pecador puede lavar su pecado, lavar su suciedad y ser aceptado delante de la presencia de Dios. Gracias a lo que Cristo ha hecho. Ven a Cristo hoy, entrégate a Cristo hoy, cree en Cristo hoy. Vamos a orar para terminar. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Padre, este es un pasaje que nos mueve. Nos mueve porque nos muestra el sentir de Pablo por esta congregación. Señor, ayúdanos a amarnos menos a nosotros mismos. Porque nacemos amándonos a nosotros mismos, Señor. La realidad es que nos cuesta desamarnos a nosotros mismos. Nos cuesta poner nuestros ojos, nuestros pensamientos en otros. Ayúdanos a amar a nuestros hermanos en Cristo. Ayúdanos a preocuparnos y entregarnos por otros, a servir a otros. Tenemos muchas maneras de servir a nuestros hermanos. Que tú nos muestres, que tú pongas en esta semana personas en nuestras vidas para que podamos ayudarlos, para que podamos estar con ellos, para sus necesidades, para algún consejo, para enseñarles, para discipularlos. Hay muchas maneras, Señor. Que tú nos muestres y nos guíes. Padre, gracias también por lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Porque si queremos ver el ejemplo del amor es Cristo. Nos amó hasta el fin, hasta el punto de dar su vida en nosotros, por nosotros en la cruz. Ese es el amor que me debe empujar a mí y a todos mis hermanos para amar a otros. Gracias, Señor. Y te pido por la gente que escuche este programa y que aún no esté en Cristo, para que la predicación de tu palabra, la predicación del Evangelio, pueda llegar a sus corazones, Señor, y que tú los traigas en arrepentimiento y fe, para que vean su pecado y para que vean el amor de Cristo en la cruz del Calvario, para que crean en Cristo y sean salvos, Señor. Padre, que tú bendigas tu palabra y que esta palabra que hemos recibido produzca fruto en nosotros, para hacernos más a la imagen de Cristo, para crecer en una vida que te agrade. Gracias, Señor. En nombre de Jesús. Amén.